Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Nubia Giselle Pardo Velázquez. Pertenezco al grupo 9 del curso Sistemas Dinámicos y en esta oportunidad les explicaré el ejercicio B de la guía de la etapa 2. Entonces dice, el sistema de proceso se encuentra conformado por dos tanques en serie de áreas de sección transversal constante por donde fluye un líquido, una sustancia pura, agua, que pasa del primer tanque al segundo tanque como se muestra en la figura 2. El objetivo es modelar el sistema para predecir la variación de la altura del segundo tanque de acuerdo con la alimentación del primer tanque. Tenga presente que Qin es la entrada y corresponde al caudal para el primer tanque. La salida del sistema corresponde al caudal Q2 out. H1 y H2 representan el nivel de los tanques respectivamente. A1 corresponde al último número de su cédula y en caso de ser igual a 0 se toma un penúltimo número. A2 corresponde al primer número de su cédula y R1 y R2 tienen el valor equivalente al número del grupo colaborativo. Entonces, para resolver este ejercicio tenemos las variables relacionadas a continuación. Tenemos Qin, que es la entrada de caudal del primer tanque. Tenemos Q1 out, salida del caudal del tanque 1 y entrada del tanque 2. Q2 out, salida de caudal del tanque 2. H1 es el nivel del tanque 1, H2 es el nivel del tanque 2, A1 es el área del tanque 1, que en este caso va a ser igual a 1. El A2 es el área del tanque 2, que también va a ser igual a 1. Y tenemos K1, que es la válvula de salida del tanque 1, y es igual a 9. Y K2, que es la válvula de salida del tanque 2, que también es igual a 9. Analizaremos este sistema a partir del análisis de balance de masas, donde dice que el volumen de acumulación de la masa es igual a la diferencia del flujo de masa de entrada y el flujo de masa de salida. Por eso tenemos acá la diferencia de volumen igual a Qin menos Qout. A partir de la siguiente ecuación de la densidad, determinaremos la ecuación equivalente del volumen de acumulación. Entonces, tenemos que masa es igual a densidad por el volumen. Si despejamos volumen, y como el líquido se toma para el ejercicio es agua, su densidad será 1, tenemos que el volumen es igual al área por la altura en el tiempo. Ahora lo reemplazamos en la ecuación de balance de masas y nos dice que la variación de volumen es igual al área de la derivada de la altura con respecto al tiempo, igual a Qin menos Qout. A partir de esta ecuación podemos analizar el sistema de tanques. Entonces, primero analicemos el tanque 1. Reemplazamos todos los datos solicitados en base a los datos de la imagen. Entonces, tenemos, ¿cómo es el tanque 1? Tenemos el área 1. Tenemos la altura del tanque 1. Tenemos que la entrada de este tanque es Qin y la salida es Q1 out. Ahora, podemos afirmar que Q1 out es igual a la diferencia de la altura en el tanque 1 menos la altura en el tanque 2 sobre la resistencia de la válvula. Reemplazamos Q1 out en la ecuación de balance de masas y luego reemplazamos los valores numéricos asignados. Entonces recordemos que A1 sería 1 y K1 sería 9.
Aplicamos aquí las propiedades de las fracciones para poder separar esta fracción de aquí y nos da que la derivada de la altura 1 con respecto a tiempo es igual a Qin menos h1 sobre 9 más h2 sobre 9. Y esta es nuestra primera ecuación. Ahora analicemos el tanque 2. Entonces reemplazamos todos los datos solicitados en base a los datos de la imagen nuevamente. Entonces tenemos el área 2 porque es el tanque 2, la altura del tanque 2 porque es el tanque 2, tenemos la entrada de este tanque es Q1 out y la salida es Q2 out. Entonces aquí podemos afirmar que Q1 out ya lo habíamos analizado en el tanque anterior y este nos dice que es la diferencia de H1 con H2 sobre la resistencia de la válvula 1. Y Q2 out es la altura del tanque 2 sobre la resistencia de la válvula 2. Entonces lo que hacemos aquí es reemplazarla en la fórmula de balance de masas y tenemos que el área 2 de la derivada de la altura 2 con respecto al tiempo es igual a la diferencia de H1 menos H2 sobre K1 menos H2 sobre K2. Lo que hacemos es separar, asignar los valores numéricos y separar esta fracción. Y esto ya nos queda que la derivada de la altura 2 con respecto al tiempo es igual a H1 sobre 9 menos 2 veces la altura 2 sobre 9. Acá tenemos el diagrama de bloques que representa las dos ecuaciones que tenemos aquí. Entonces lo que vamos a hacer es poner esta ecuación acá abajo. Ahora tenemos aquí el diagrama de bloques de las dos ecuaciones que nos dio el sistema. Entonces, en el diagrama de bloques tenemos una constante y un step para simular la variable de entrada. Entonces, la constante yo lo dejé con un valor de 10 y el step se incrementará en una unidad cuando cumpla 5 segundos. Esto lo sumamos, estas dos señales, y nos da la señal de entrada, que se llama Qin, que es esta de acá. Ahora tenemos aquí donde vamos a simular nuestra ecuación. Entonces tenemos que el primer término es Qin y sacamos Qin directamente de este. Entonces tenemos este adicionador que nos saca la señal de Qin. Y esta nos ingresa directamente a este otro adicionador que nos va a simular los tres términos de la ecuación. Entonces, como este Qin no tiene ninguna operación junto con él, entonces lo pasamos directamente al adicionador. Entonces, el segundo término es H1 sobre 9. Entonces, como este es un término que es con respecto al tiempo, entonces es una derivada. Entonces, como es una derivada,
tenemos que hallar la función de esta derivada con un integrador que es este. Y eso lo multiplicamos por un noveno y lo ponemos acá en la segunda señal negativo. Ahora tenemos esta otra señal, pero entonces esta es la que simula este término de esta ecuación, pero como es del siguiente, de la siguiente derivada, entonces vamos a conectarla luego de que hagamos este adicionador. Entonces, para la segunda ecuación, creamos un segundo adicionador, que dice que tenemos la variable h1 por un noveno. Entonces, esta variable h1 la sacamos de aquí del integrador donde sale h1 de t y la multiplicamos por 1.9 y lo colocamos aquí en el positivo. Ahora, para la variable h2, entonces hacemos un integrador para convertir esa derivada en una función y nos sale la señal h2 de t. Con ello lo multiplicamos por 2.2 novenos y lo colocamos en la señal negativa de este adicionador que es para la segunda ecuación. Entonces ya aquí como tenemos h2 de t, lo que hacemos es conectarlo con un noveno y lo ponemos en esta señal positiva de este adicionador para completar este término de la primera ecuación. Ahora, como necesitamos validar en el osciloscopio la señal de entrada, que va a ser esta, la señal del tanque, del llenado del tanque 1 y la señal del llenado del tanque 2. Entonces, como la señal del tanque 1 es la diferencia entre el tanque 1 y el tanque 2 por un noveno, entonces hacemos la señal del tanque 1 con la señal del tanque 2 por un noveno, lo ponemos en un adicionador y lo multiplicamos por un noveno para que nos salga la señal del llenado del tanque 1. Y para el llenado del tanque 2 es H2 sobre K1, entonces tenemos la señal H2, lo multiplicamos por un noveno y nos queda aquí la señal del tanque 2. Ahora vamos a simular esta. Entonces acá simulamos con 50 segundos y nos da esta señal, tanque 1, tanque 2 y la señal de entrada. Entonces aquí la señal de entrada, nos damos cuenta que apenas pasaron 5 segundos, se incrementó una unidad por la perturbación que genera el step. Como aquí no es visible, cuando se mantiene la recta invariante en el tiempo, entonces lo que vamos a volver a simular con una mayor cantidad de segundos. Entonces aquí ya lo simulamos con 200 segundos y vemos que se vuelve invariante en el tiempo cuando lleva 140 segundos de llenado, el tanque 1 y el tanque 2. Y a partir de que estén completamente llenos, ya queda así, mientras que el caudal siga funcionando. Mientras que el caudal de entrada siga funcionando, siga entregando este líquido, entonces el sistema se va a mantener lineal. Muchas gracias.